noches, bienvenidos a Protagonistas, que esta noche realizamos junto a Montserrat Álvarez. Lo decíamos en titulares, la encuesta Adimar que conocimos esta semana dio a la presidenta Michelle Bachelet solo un 24% de apoyo y de aprobación, mientras que un 72% de desaprobación, el número más bajo que ha recibido un gobierno desde que se realiza esta encuesta, más allá del cambio de metodología aplicado en el año 2012. ¿Qué hizo la presidenta Michelle Bachelet para que la ciudadanía la esté castigando de esta manera? ¿Cómo es posible que la popularidad se derrumbe a estos niveles? De todo eso hablamos esta noche hoy con el director de Adimar, Roberto Méndez. Roberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda que la baja aprobación de la presidenta Bachelet es multicausal, pero hoy en el Mercurio el ministro Eyzaguirre, también hace unos meses atrás el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, han declarado que el caso Cabal fue el punto de quiebre. ¿Por qué si la presidenta pidió perdón, si sacó a su hijo del gobierno, si también mandó una serie de proyectos anticorrupción, no ha logrado superar lo que significó el caso Cabal? Bueno, el caso Cabal ha sido grave. Realmente yo creo que lo que es la credibilidad de la presidenta como persona, no tanto el gobierno, pero a ella, el caso Cabal ha sido letal. Realmente una cosa que se nota cuando uno estudia las series de los números, entre febrero y marzo, que es cuando sale a la luz el caso Cabal, bueno, su popularidad, su credibilidad y la confianza en ella, que era su gran activo, lo que la hizo terminar su primer mandato con 80% de aprobación, se cayó prácticamente en mes y nunca se ha recuperado. Entonces, se vino como a poner encima de todos los otros problemas que están en el gobierno, con el programa, ¿no es cierto?, con el financiamiento de la política, todos esos temas que ya conocemos, más todos los otros problemas de delincuencia, etcétera, pero el tema Cabal realmente ha sido muy dañino para la credibilidad personal, que era su activo político más importante. ¿De verdad, sin caso Cabal, hoy día la presidenta estaría con mayores niveles de aprobación? Yo creo que sí, estaría con mayores niveles de aprobación y sobre todo sería más fácil el camino de salida. Hoy día esta situación de baja credibilidad en ella dificulta encontrar el camino de salida. Por eso está tan complicado el gobierno y por eso le ha costado tanto dar la vuelta, creo yo, a esta situación tan extrema, porque, en fin, los gobiernos pasan por buenos y malos periodos, pero realmente tener estos números que nunca se habían dado, ni aún en el momento más complejo de Piñera, realmente cuesta entender el proceso que está pasando ahí. Y cortito, esta semana volvió a reflotar el caso por el tema de los computadores, de que Sebastián Dávalos habría mandado a borrar el disco duro de su computador cuando se fue de La Moneda antes de salir del cargo. ¿Esto también puede salpicar finalmente a la presidenta y empeorar su situación? Desgraciadamente el caso Cabal, oye, significa pérdidas para ella y además la pone en una situación muy compleja, porque ¿qué hace la presidenta? Hasta el momento, nada, ignorarlo como si eso no ocurriera, lo cual yo creo que es la opción probablemente más costosa. Entonces, yo creo que este reflotamiento del caso Cabal, yo creo que empeora la situación para ella y probablemente como que la obliga, a mi modo de ver, a tener que reaccionar ante ello. Roberto, hoy día, y lo decía Montserrat al comienzo, nos sorprendió a todos el ministro Nicolás Eyzaguirre, un hombre muy cercano a la presidenta Bachelet, con sus declaraciones en una entrevista en el diario El Mercurio, donde hace un mea culpa crudo y profundo. Dice que ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y al mismo tiempo gestionar bien, haciendo un mea culpa a todo lo que ha sido este año y medio de gobierno. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es un nuevo cambio de rumbo del gobierno? ¿Es un mensaje a la ciudadanía? ¿Es una estrategia? Yo creo que la entrevista de Eyzaguirre es importante. Yo la leí con detención, la leí 2 veces porque me sorprendió tanto que dije, esto tengo que entender bien lo que está pasando. Y cuesta entenderlo porque Eyzaguirre es parte del gobierno, estuvo a cargo de todo el tema educacional, es cercano a la presidenta y la verdad marca una especie de giro que de alguna manera como que pone a la presidenta en situación de tener que responder también, porque si Eyzaguirre hace ese mea culpa, hace ese gesto de transparencia, es decir, hicimos cosas mal, el programa era irrealizable, porque eso es lo que dice, ¿no es cierto? Bueno, la presidenta puede decir que aquí no ha pasado nada, y eso se une a mi modo de ver a otros 2 elementos que pasaron la semana pasada. Uno fue cuando Díaz, el vocero, reconoce que cometió un error, en el mismo caso Cabal,
y también el ministro Burgo en el tema de los camioneros, cuando de alguna manera asume que se han cometido errores y él pone la cara y dice yo sé. Entonces, tengo la impresión de que hay una cierta consistencia en el gobierno, de una actitud más transparente, más enfrentar los problemas. El realismo empieza a tomar cara, pero falta la voz de la presidenta. Y eso... ¿Usted cree que en el fondo no está todo dicho? Que ahora, que mañana o cuando tenga que enfrentar las cámaras, la presidenta va a tener que decir algo, porque es obvio que esto, o parece obvio, que esto fue conversado. O sea, no creo que el ministro Izaguirre haya hecho estas declaraciones. Si no hubiera sido conversado, sería muy raro y muy perjudicial, creo yo, porque mostraría una falta de coherencia, que es un poco lo que ha estado en esta semana. Yo espero que sea un plan, y que sea consistente, incluya a la presidenta. Y en este sentido es un plan o estrategia política que podría lograr, digamos, cambiar a la opinión pública, porque hay quienes sostienen que un mea culpa como este no sirve de nada si no viene acompañado de acciones concretas de cambio de rumbo. Sí, pero aquí el gobierno tiene una tarea fundamental, oye, que es disminuir los grados de incertidumbre. Yo creo que el cónclave que se realizó hace justo 30 días, justo hace 30 días se hizo un cónclave, tenía un objetivo que es el correcto: hacer una hoja de ruta, empoderar al gabinete, y eso debería bajar la incertidumbre. Pero no lo logró. Yo creo que hay una especie de... Creo que el mismo Izaguirre ha reconocido que el cónclave no dio resultado, no se logró eso, no está la hoja de ruta, el gabinete no está empoderado. Entonces yo tengo la impresión de que eso hay que lograrlo de nuevo. No van a hacer otro cónclave, sería muy raro. Pero estas entrevistas o estas declaraciones del ministro Díaz, del ministro Burgos y ahora de Izaguirre son una suerte de cumplir la misma función que el cónclave, pero falta, dice usted, el ticket de la presidenta, que la presidenta lo respalde, porque lo que pasó anteriormente fue que la presidenta, que todos salieron con esto de la moderación, de bajar la velocidad de la reforma del realismo, y luego aparece la presidenta en una entrevista en La Tercera, de alguna manera echando pie atrás en alguna de las cosas del cónclave. ¿Podría ocurrir este escenario o usted cree que la presidenta está de acuerdo, está detrás de esta estrategia? Bueno, yo no sé, pero te quiero decir que si ocurriera lo mismo, que mañana o pasado mañana saliera la presidenta a desdecir esto, yo creo que sería terrible, digamos, porque yo creo que ahí los niveles de incertidumbre serían inmanejables, de tal manera que yo espero que esto sea parte de una nueva hoja de ruta para el gobierno, que empieza con esta énfasis en la transparencia, en dar la cara, y ojalá así sea. Pero el caso Cabal, que hoy día está sobre la mesa, le pone la tarea ahora a la presidenta. Va ella a asumir la misma actitud que Izaguirre, es lo que vamos a estar esperando. Yo creo que, fíjate, probablemente si se logra, si finalmente la presidenta se incorporara al carro que hoy día nos anuncia Izaguirre, yo creo que ella debería repuntar algunos puntos, porque, bueno... ¿Simplemente con la declaración? No, pero no la declaración, pero ya referirse a los problemas, por ejemplo el caso Cabal, del cual ella nunca más habló. Yo creo que ese acto de transparencia ayudaría. Es la presidenta que ellos conocieron. Transparencia, es que hay cosas distintas en transparencia. Una transparencia en el caso Cabal, ¿qué más transparencia pediría usted en el tema del caso Cabal? Es decir, porque como decíamos, ya pidió perdón, hizo varios gestos, pero al parecer, en su opinión, falta algo más. Yo creo que el problema que ella tiene en Cabal es que su declaración del mes de febrero no le creyeron. O sea, sencillamente que había algo que estaba oculto y no le creyeron. Entonces, y le faltó por lo demás un juicio ético sobre lo que el hijo había hecho. Y yo creo que eso desgraciadamente está pendiente. Pero entonces, después sí realizó ese juicio. Tarde puede haber sido para muchos, pero sí reconoció lo que le dolió. De hecho, lo hizo frente a Mario Kreuzberg, aquí en las cámaras de Canal 13. O sea, y no ha sido la única. Varias veces se ha referido al tema y lo que le dolió. Y que ha dicho que no hay que usar nunca la política para beneficio personal. Ha dicho de alguna manera, de distintas maneras lo ha dicho. Lo que pasa es que quizás ahora el tema de los computadores puede complicar en la realidad los hechos, pero claro, usted dice que tiene que hacer algo ella más concreto. Yo creo que ella tiene que ser muy explícita en la condena del hecho, no del hijo, porque eso no existe, no se le puede pedir a la madre. Y también en esto que se refiere al gobierno, o sea, no solamente porque Cabal no es el gobierno, está este programa que hoy día es muy raro que el ministro de la presidencia diga que el programa es irrealizable.
porque como que lo dice como alguien que se salió del gobierno, Claro. es como muy raro porque dice, mire, el programa era demasiado ambicioso y técnicamente y políticamente no era viable. Pero resulta que nadie ha dicho que ese programa no está vigente. Entonces, no se entiende lo que quiso decir Eizaguirre en ese sentido. Es decir, ¿usted cree que lo Eizaguirre o puede salvar al gobierno o lo puede terminar de derrumbar? Porque si finalmente aparece como una incoherencia... Aparece como una cosa muy complicada, porque por ejemplo él dice explícitamente en educación no era posible hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Bueno, pero resulta que hay otro ministro ahora que es la ministra del piano, y ¿por qué si él no pudo, la ministra del piano va a ser tan poderosa que podría hacer lo que él no pudo hacer? Entonces, esa parte yo creo que no se entiende. Entonces yo creo que esta declaración de Eizaguirre tiene que ser el comienzo de un sinceramiento con respecto a las metas, con respecto al programa, con respecto a la profundidad de los cambios. Yo creo que eso es lo que debiera venir si es que esta es una estrategia coherente. Roberto, usted habló y nombró al expresidente Sebastián Piñera. Usted vivió un momento parecido al actual cuando en abril de 2012, en esa misma encuesta Adimark, Piñera aparece en su punto más bajo, ¿cierto? 26% de apoyo, 66% de rechazo, que son números más o menos parecidos al escenario actual de Michelle Bachelet. ¿En qué se parecen ambos fenómenos o momentos? Bueno, son parecidos pero también muy distintos, ¿ah? Son parecidos en los números. Los niveles de rechazo, los niveles de aceptación, están incluso, diría yo, dentro del margen de error. O sea, son dos momentos de desencuentro de los gobiernos respectivos con la opinión pública enorme. La diferencia en el caso de Piñera fundamental era que la economía estaba creciendo y el tema económico no era un problema. Entonces, pero tampoco lo ayudaba y esa era la gran incertidumbre que se provocaba. O sea, no había, se crecían, había disminución del desempleo, pero eso no se reflejaba en las cifras. Pero las cifras de crecimiento económico eran altas. Sí, pero las cifras de apoyo no se traducían en aumento del apoyo. De expectativas económicas, las expectativas de los consumidores, las expectativas de los empresarios, estaban todas en un nivel muy alto. Entonces, era como una especie de un clima de malestar, pero que la gente sentía seguridad en la materia esta económica. Y en cambio ahora las cifras son absolutamente distintas, lo cual le agrega un cierto nivel de incertidumbre para las personas en la vida personal que no estaba en ese momento. O sea, un momento más complicado según sus palabras, el que está viviendo Michelle Bachelet. En ese sentido más complicado. Socialmente está más tranquilo porque en ese momento Piñera tenía la ciudadanía en las calles, ¿no es cierto?, los estudiantes marchando, los colegios, las universidades tomadas, el clima social era más complicado, pero el clima económico que afecta más a la vida diaria de las personas era mucho mejor. Yo diría que esas eran las diferencias fundamentales. Roberto, en esos momentos usted era muy cercano al presidente Piñera, no solo personalmente, sino que también porque era quien le proveía de muchas encuestas. ¿Cómo reacciona o cómo reaccionan los presidentes cuando finalmente se les da una encuesta donde aparecen con tan mala aprobación? Reaccionan mal. Es una cosa difícil. Ir a decirle a un presidente, mire, la gente no lo quiere, es muy difícil, muy costoso, y generalmente se enojan con el cartero. Entonces, ¿Y eso le pasó? ¿Se enojó con usted? Por supuesto. Es muy difícil, es una cosa difícil, y yo creo que la presidenta ahora lo debe estar pasando mal también, sentir que no tiene ese cariño, esa confianza que tuvo y que fue tan importante, ha sido tan importante en su carrera política, diría yo, tiene que ser muy doloroso. ¿Se enojan pero le creen o pasan un momento de incredulidad frente a esa encuesta tan mala? Mira, afortunadamente no hay un problema de credibilidad. Fíjate que uno escucha las reacciones del gobierno y de diversos sectores políticos, hay diversas interpretaciones para la encuesta, pero no hay dos versiones, no hay nadie que diga que en realidad las cifras de verdad son distintas. No, hay una cierta... ¿Por qué? Porque existen además muchas encuestas y en general son bastante convergentes. Hay una especie de consenso de que esta es la realidad. Ahora, ¿por qué y cómo se sale? Ahí son las diferencias. Claro. Dejamos planteada la pregunta, tocó fondo la presidenta, ¿podría caer aún más? Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en Protagonistas conversando con Roberto Méndez.